Kant, crítica del juicio como una facultad legisladora a priori. El juicio en general es la facultad de pensar lo particular como contenido en lo universal. Si lo universal, la regla, el principio, la ley es dado, el juicio que subsume en él lo particular, incluso cuando como juicio trascendental pone a priori las condiciones dentro de las cuales solamente puede subsumirse en lo general, es determinante. Pero si solo lo particular es dado, sobre el cual él debe encontrar lo universal, entonces el juicio es solamente reflexionante. El juicio determinante bajo leyes universales trascendentales que da el entendimiento no hace más que subsumir. La ley le es presentada a priori y no tiene necesidad, por lo tanto, de pensar por sí mismo en una ley con el fin de poder subordinar lo particular en la naturaleza a lo universal. Pero hay formas de la naturaleza tan diversas y, por decirlo así, tantas modificaciones de los conceptos generales trascendentales de la naturaleza, modificaciones que aquellas leyes dadas por el entendimiento puro a priori dejan indeterminadas, porque estas leyes conciernen, en general, la posibilidad de una naturaleza como objeto de los sentidos, que tiene que haber, por lo tanto, para determinarlas, también leyes que, si bien pueden ser como empíricas, contingentes para la apreciación de nuestro entendimiento, tendrán, sin embargo, si hay que llamarlas leyes, como lo exige así el concepto de una naturaleza, que ser consideradas también como necesarias por un principio de la unidad de lo diverso, aunque este principio nos sea desconocido. El juicio reflexionante, que tiene la tarea de ascender de lo particular en la naturaleza a lo general, necesita pues un principio que no puede sacar de la experiencia, porque ese principio justamente debe fundar la unidad de todos los principios empíricos bajo principios igualmente empíricos, pero más altos, y así la posibilidad de la subordinación sistemática de los unos a los otros. El juicio reflexionante puede, pues, tan solo darse a sí mismo como ley un principio semejante a trascendental, y no tomarlo de otra parte, pues entonces sería juicio determinante, ni prescribirlo a la naturaleza, porque la reflexión sobre las leyes de la naturaleza se rige según la naturaleza, y ésta no se rige según las condiciones según las cuales nosotros tratamos de adquirir de ella un concepto que en relación a esas es totalmente contingente. Ahora bien, ese principio no puede ser otro más que el siguiente, que como las leyes generales de la naturaleza tienen su base en nuestro entendimiento, el cual las prescribe a la naturaleza, aunque solo según el concepto general de ella como naturaleza, las leyes particulares empíricas, en consideración de lo que en ellas ha quedado sin determinar por las primeras, deben ser consideradas según una unidad semejante, tal como si un entendimiento, aunque no sea el nuestro, la hubiese igualmente dado para nuestras facultades de conocimiento, para hacer posible un sistema de la experiencia según leyes particulares de la naturaleza. No es que de este modo deba admitirse realmente un entendimiento semejante, pues esa idea sirve al juicio reflexionante de principio para el reflexionar y no para el determinar, sino que esa facultad se da de ese modo una ley a sí misma y no a la naturaleza. Ahora bien, como el concepto de un objeto, en cuanto encierra al mismo tiempo la base de la realidad de ese objeto, se llama el fin, y como la concordancia de una cosa con aquella cualidad de las cosas que solo es posible según fines se llama la finalidad de la forma de las mismas, resulta así que el principio del juicio, con relación a la forma de las cosas que la naturaleza, bajo leyes empíricas en general, es la finalidad de la naturaleza en su diversidad. Esto es, la naturaleza es representada mediante ese concepto como si un entendimiento encerrase la base de unidad de lo diverso de sus leyes empíricas. La finalidad es, pues, un particular concepto a priori que tiene su origen solamente en el juicio reflexionante, pues atribuir a los productos de la naturaleza algo como una relación en ellos de la naturaleza con fines no se puede hacer. Se puede tan solo usar ese concepto para reflexionar sobre ella, refiriéndose al enlace de los fenómenos en ella que es dado según leyes empíricas. Ese concepto es también completamente distinto de la finalidad práctica del arte humano o también de las costumbres, aunque es pensado según una analogía con la misma.